Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar ahora sí ya de lleno con lo que es el metabolismo. Y lo primero que vamos a ver es cómo se inicia el catabolismo. Recuerden que el catabolismo son todas estas series de reacciones de degradación donde se va a degradar un compuesto grande y se van a obtener compuestos pequeños. Y el resultado es que después de que se hace esta degradación, lo que se va a obtener es energía. Entonces el catabolismo es igual a energía. ¿Y cómo conocemos nosotros la energía en el metabolismo? Lo conocemos como ATP. Entonces, cuando estamos hablando de catabolismo, nos estamos refiriendo a las series de reacciones degradativas que dan como resultado final la síntesis de ATP. Pero vamos ahora a empezar entonces desde el principio. ¿Desde dónde empieza el catabolismo? ¿Desde dónde empieza un organismo a iniciar todas estas reacciones degradativas para en el último momento, obtener ATP? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, el catabolismo en los organismos como nosotros, los organismos superiores, empieza con la alimentación. El comer, muchachos, es una necesidad básica de todos los seres vivos. El comer alivia el hambre y nos proporciona energía. Para nosotros, los animales superiores, el comer es mucho más que consumir un combustible. El comer significa para el ser humano muchas cosas. Es uno de los mayores placeres que como humanos tenemos. Dar una mordida a un bocado, a un alimento que esté sumamente delicioso, nos hace tener un sentimiento de placer, de satisfacción, de confort, que hace que todos nuestros sentidos se basen en ese pedazo de alimento que tenemos en nuestra boca. Entonces, cada vez que damos una masticada, cada vez que empezamos a triturar ese alimento, sentimos esa sensación de confort y de placer. Desde ahí, desde ese momento, nuestro organismo, nuestro cuerpo sabe intuitivamente que va a obtener energía de eso que está triturando. Entonces, desde ahí, muchachos, empieza el catabolismo. Y a esto que nosotros vamos a llamar, que empieza desde el momento en que nos metemos un bocado en la boca, a eso, desde ahí, le vamos a llamar digestión. Entonces, la digestión, muchachos, empieza desde que nos metemos un alimento a la boca. En nuestra boca hay una serie de sustancias como la saliva que tienen enzimas que son degradativas y que desde allí empiezan a descomponer los componentes, vaya a decir, todo ese alimento que tenemos en nuestra boca se empieza a degradar hasta los componentes más sencillos de las biomoléculas. ¿Para qué? Para que se vayan generando moléculas más pequeñas que puedan usarse en el metabolismo. ¿Ok? Bueno, entonces, para hacer esta clase más amena, vamos a irnos en todo este proceso de la digestión pensando que nos vamos a comer una rebanada de pizza. Entonces yo quiero que ahorita se imaginen un pedazo de pizza así bien súper riquísimo, con muchísimo pepperoni, así el queso que se deshace, el pan crujiente y vamos a ponerle lo que ustedes quieran, chile jalapeño, anchoas, jamón, no sé, la pizza más deliciosa que se hayan comido, imagínensela ahorita.
¿Qué sienten cuando le van a dar esa mordida? El solo imaginarse cuando tenemos hambre, el pedazo de pizza en nuestra boca, hace que hasta nuestra boca empiece a llenarse de saliva. ¿Ok? Entonces, vamos a llevarnos todo este proceso de la digestión hablando de lo que sucede cuando comemos un pedazo de pizza. Fíjense bien. Entonces, en una pizza, muchachos, todos los componentes que conforman la pizza, todos esos componentes deben de degradarse en pequeñas moléculas para que puedan ser absorbidos por las células epiteliales del intestino. Y una vez que son absorbidas por las células epiteliales del intestino, estas moléculas deben pasar al torrente sanguíneo, es decir, a la sangre, y luego de ahí pues van a los diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo para poder ser utilizados dentro de las células. Entonces, las proteínas van a ser digeridas hasta aminoácidos por enzimas que se llaman proteasas. Y estas enzimas van a ser secretadas tanto en el estómago y también por el páncreas. Pero cuando nosotros comemos y masticamos ese pedazo de pizza, después de un rato que lo tenemos en la boca, va a llegar al estómago. En el estómago entonces va a haber proteasas que vienen del páncreas y van a empezar a degradar todo lo que sea proteínas. ¿Hasta dónde? Hasta aminoácidos. Y cuando yo les digo degradar, ¿a qué me estoy refiriendo? A que van a empezar a cortar los aminoácidos en cachitos, las proteínas en cachitos. Y esos cachitos, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser los aminoácidos. Bueno, los polisacáridos como el almidón, ¿vean? Que esos van a conformar parte de lo que es el pan. ¿Dónde vamos a tener proteínas? Miren, proteínas vamos a tener en lo que es carne y queso. Los polisacáridos, que viene siendo el almidón, pues esos van a conformar parte de lo que es el pan. Entonces, cuando llega ese bolo alimenticio al estómago, el páncreas también secreta una enzima que se llama alfa-amilasa. Y esa alfa-amilasa va a empezar a cortar estos polisacáridos en pequeños monosacáridos, ¿ok? Ahora, en la saliva también hay amilasa, nada más que en cantidades más pequeñas que lo que vamos a encontrar en el estómago. Entonces, desde que ya empezamos a masticar, la amilasa que está en la saliva empieza ya a degradar los polisacáridos. Los lípidos, la grasita, ¿verdad? Esos se van a degradar a ácidos grasos mediante lipasas, que también son secretadas por el páncreas, ¿ok? Entonces, ahora, todas las enzimas que intervienen en el proceso de digestión son hidrolasas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a romper sus sustratos mediante la adición de una molécula de agua, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a comer nuestro pedazo de pizza y llega al estómago, pues entonces desde allí empiezan ya las proteasas, la alfa-amilasa, las lipasas, esas van a empezar a actuar un poquito después de que pasa el alimento por el estómago, van a empezar al inicio del intestino, ahorita lo vemos, ¿ok? Bueno, ahora, fíjense bien, de aquí imagínense que están a punto de darle una mordida a este delicioso pedazo de pizza. Vean, repleto de pepperoni con el queso que se derrite, ¿ok? Y entonces le damos la mordida y empezamos a masticar. Desde ahí empieza el proceso de degradación. Entonces, el proceso de degradación que se va a dar a través de la masticación, pues ese va a depender, ¿verdad?, de los dientes, la lengua y la saliva, que lo que hacen es que ese pedazo de alimento se empiece a homogenizar, ¿sí? Y se empieza a convertir en una suspensión acuosa por la saliva. Eso es lo que le llamamos bolo alimenticio, ¿ok?
Entonces, de esta manera, así ya aguadito, pues cuando llegue al estómago, eso va a ser más fácil de digerir que si fuera el pedazo de comida así tal cual. ¿Ok? Entonces, el proceso de trituración en la boca es muy importante. Entre más masticado esté un alimento, más fácil será de digerir en el estómago. ¿Ok? En la boca, entonces, la saliva, ¿sí? Junto con la fuerza que hacen los dientes, ¿verdad? Es vital para poder, es vital para poder empezar a degradar los alimentos. La saliva, ¿sí? Es secretada por las glándulas salivales y es una solución acuosa que tiene sodio, potasio, cloro y bicarbonato y además tiene alfa-amilasa. Entonces, estos, cuando están ahí homogenizando el alimento, hacen que se empiece a hacer esta suspensión acuosa. Tras la homogenización, la comida o el bolo alimenticio pasa al estómago. Ahora sí, ¿qué sucede en el estómago? ¿Ok? Vamos a empezar con a reflexionar qué nos estamos comiendo en este delicioso pedazo de pizza. Fíjense bien, les decía yo ahorita que la carne y el queso de la pizza nos van a proporcionar la mayor parte de la proteína. Entonces, cuando este pedazo de pizza homogenizado por la saliva llega al estómago, homogenizado y triturado en la boca, llega al estómago, en el estómago van a estar estas proteasas. Ahora, bien importante, el estómago es una zona muy ácida, ¿sí? El pH del estómago oscila entre 1 y 2. Entonces hagan de cuenta que cae así, cae ese pedazo de alimento, cae en ese ambiente tan ácido y empieza a fragmentarse. Luego, ahí mismo, en ese ambiente ácido, van a estar estas proteasas, que son las pepsinas, y van a empezar a degradar, estas proteínas hasta aminoácidos. ¿Ok? Bueno, entonces las proteasas que van a estar en el estómago, miren, viene la comida que viene de la boca, cae al estómago, ahí las proteínas, junto con el ambiente tan ácido que está en el estómago, que eso es por la alta concentración que tiene de ácido clorhídrico y la pexina, van a hacer que estas proteínas queden ay Dios mío, ya me adelanté muchísimo, que estas proteínas queden a nivel de aminoácidos, o a lo mejor, y si no quedan en lo más pequeño que es un aminoácido, pueden quedar péptidos o bien oligopéptidos. Entonces, ahí en el estómago, entonces, estas proteínas se degradan hasta aminoácidos, oligopéptidos o péptidos, y van a empezar a migrar hacia la parte inicial del intestino, ¿ok? Lo que viene siendo el intestino delgado. Ahora, el pH bajo del alimento, porque el alimento está aquí, ¿ok? A este nivel del estómago, donde el ambiente es sumamente ácido. Entonces, ese alimento que se empezó a degradar va a llegar hasta acá, hasta el intestino, y viene ácido. Entonces, ese pH del alimento lo que va a hacer es que va a estimular a las células del intestino delgado para que liberen una hormona que se llama secretina. Esta hormona secretina va a ir y va a estimular al páncreas para que libere bicarbonato de sodio. Y este bicarbonato de sodio que está liberando el páncreas va a regresar al intestino, y lo que va a ocasionar es que se neutralice lo ácido que estaba el alimento cuando venía del estómago, ¿sí? Bueno, ¿sí?
Ahora, esos péptidos, oligopéptidos que se generaron en esta degradación por la pepsina al inicio en el estómago, van a estimular también que se libere de las células intestinales de esta parte una hormona que se llama colecistoquinina. Esta hormona colecistoquinina va a ir también al páncreas y va a hacer que el páncreas libere más enzimas digestivas en el intestino, ¿ok? Donde cuando esto ocurre, cuando la colecistoquinina estimula el páncreas para que libere más enzimas digestivas, aquí en este momento empiezan ya a degradarse lo que son los lípidos y los carbohidratos. Entonces, lo primero que se degrada cuando el bolo alimenticio pasa a la boca y llega al estómago, lo primero que se degrada van a ser las proteínas, porque ahí ya hay pepsina y además porque el ambiente es tan ácido. Ahora, una vez que se empiezan a generar estos péptidos, y eso mismo estimula al intestino delgado. ¿Para qué? Para que secrete secretina, que va a ir a estimular al páncreas para que secrete bicarbonato de sodio y neutralice el pH ácido, pero también para que secrete colecistoquinina, que va a ir a estimular al páncreas para que secrete más enzimas digestivas que son vaciadas en el intestino, y aquí es ya donde se empiezan a digerir los lípidos y los carbohidratos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que el páncreas, ¿verdad?, avienta estas enzimas digestivas otra vez al intestino, aquí vienen más proteasas. ¿Ok? Esas proteasas pancreáticas hidrolizan proteínas o lo que faltó de digerir por la pepsina, lo que faltó de digerir de proteínas en este nivel, pues es terminado de digerir por las proteasas que el páncreas vamos a decir que el páncreas vacía sobre el intestino. Entonces, esas proteasas se conocen como peptidasas y están adheridas en la superficie de las células intestinales. Ahora, ¿cómo es el intestino? Acuérdense que el intestino es como si fuera un tubo de PVC, ¿sí? A lo que está así, que puede ir sobre el tubo, todo lo que es el líquido, a eso le vamos a llamar lumen. Y todo lo que conforma la pared de ese tubo hueco, a eso le vamos a llamar la superficie de las células intestinales. Entonces, estas peptidasas se colocan por la superficie de las células intestinales. Vamos a suponer que este es el tubo que yo les estoy diciendo de PVC. ¿Ok? Entonces, por aquí se colocan las peptidasas, ¿sí? Esto de aquí va a ser el lumen. Por acá va a haber más células intestinales, y entonces las proteínas, ¿verdad?, que faltaron de digerirse en el estómago, terminan de digerirse por las peptidasas. Una vez que ya se digieren por las peptidasas, pues ya los aminoácidos, que es lo más pequeño que se va a degradar una proteína, tienen que ingresar a la célula intestinal. Esto lo van a hacer a través de proteínas transmembranales que están en las células intestinales, que vamos a denominar como transportadores. Entonces, estas proteínas son específicas para poder transportar estas moléculas al interior de las células intestinales. Acuérdense que una célula, sea de lo que sea, está conformada por una bicapa de lípidos. Entonces, a través de esta bicapa de lípidos no puede atravesar cualquier cosa. Entonces, menos si es una molécula polar. Entonces, para eso se necesitan transportadores como estas proteínas transmembranales que les estoy diciendo, que van a pasar
las moléculas. En este caso, después de la degradación de las proteínas, pues van a pasar los aminoácidos o péptidos muy pequeños, ¿verdad? Tripéptidos o dipéptidos. Una vez que estas moléculas están en el interior de la célula intestinal, de aquí, ¿sí? Son transportadas a la sangre a través de otro transportador, ¿ok? Este que ven que estoy señalando aquí en rosita. Entonces los aminoácidos pasan a través de ese transportador y lo hacen a través de un sistema antiporte. ¿Qué quiere decir? Que sale la molécula, en este caso aminoácidos, y entra otra molécula, en este caso el sodio, en sentido contrario. Entonces, de esta forma, entonces ahora sí llegan los aminoácidos a la sangre. Bueno, seguimos con nuestro pedazo de pizza. El pan ese crujiente y las verduras que cubren la pizza son la fuente de carbohidratos. Y los carbohidratos que componen ese pan, pues van a ser de muchos tipos, desde muy complejos como el almidón, hasta muy sencillos como la sacarosa. Entonces, los carbohidratos de la dieta se van a digerir o se van a degradar en monosacáridos, como la glucosa, fructosa y galactosa. Entonces, de los más complejos carbohidratos que conforman el pan va a ser el almidón. Entonces, cuando ese bolo alimenticio llega al estómago y luego llega cerca ya del intestino, allí es cuando empieza a degradarse. Ahora, ¿en qué momento se empiezan a degradar los carbohidratos en el estómago? En este momento, cuando el páncreas secreta esas enzimas digestivas porque está siendo estimulada por la colecistoquinina, una de las enzimas que vienen en este grupo de enzimas digestivas que el páncreas secreta al intestino es la alfa-amilasa. Entonces, esa alfa-amilasa lo que va a hacer es que va a degradar el almidón. Esta molécula que les estoy señalando aquí es la molécula del almidón. La alfa-amilasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cortar estas moléculas y va a generar maltotriosa, destrina, maltosa, y luego hay otra enzima que es la maltasa, que va a convertir esta maltasa en glucosas. Entonces, estas enzimas, ¿sí?, que degradan el almidón, también van a estar en la superficie de las células intestinales, ¿ok? Una vez que ya son degradados los carbohidratos y que se generan monosacáridos, entonces estos monosacáridos tienen que entrar a la célula intestinal igual que como lo hicieron los aminoácidos, y esto lo van a hacer a través de transportadores, es decir, también a través de proteínas transportadoras, que son también proteínas transmembranales. Entonces pasan los monosacáridos, pasan al interior de la célula intestinal y de aquí van a salir de la célula intestinal a través de otro transportador y de aquí ya se van a la sangre. Los transportadores que transportan monosacáridos del lumen del intestino hacia el interior de la célula intestinal son dos. Es uno que se llama SGLT, que es un transportador ligando a sodio glucosa, que quiere decir que cuando pasa una glucosa al mismo tiempo va a pasar un sodio. Y hay otro que se llama GLUT5, que es un transportador de glucosa 5, ¿ok? Ahora, para salir de la célula intestinal, utilizan un transportador que se llama GLUT2. Aquí lo importante es que ustedes tengan claro que estos transportadores son proteínas transmembranales que les van a abrir un hueco hidrofílico para que puedan pasar a través de todo este ambiente que es hidrofóbico, porque la membrana, la bicapa de lípidos, acuérdense
que es un ambiente hidrofóbico, por aquí no pasa nada que sea polar, ¿ok? Bueno, y luego, mientras nos comemos nuestra deliciosa pizza, podemos notar que en la caja, ¿verdad? Se quedan unas manchas así de aceite, de grasa. Esas manchas que se quedan en la caja pues son producidas por los lípidos de la pizza y exactamente esa misma grasita es la que va a llegar a nuestro estómago. Ahora, las principales fuentes de esa grasita van a ser la carne y el queso. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los lípidos que ingerimos en la dieta los vamos a ingerir en forma de triacilgliceroles y estos triacilgliceroles se van a degradar hasta ácidos grasos para que puedan ser absorbidos en el epitelio intestinal. ¿Ok? Entonces, la degradación de los lípidos presenta un problema muy grande y es que los lípidos no son solubles en agua. Entonces, es algo que es muy difícil de poder degradar en un ambiente acuoso como el estómago y el lumen del intestino. Entonces, ¿cómo le hace nuestro sistema para poder degradarlos? Pues cuando el bolo alimenticio llega al estómago, los lípidos se convierten en una emulsión, ¿sí? Son rodeados por una emulsión. ¿Recuerdan cuando vimos todo el tema del agua que dijimos que cuando hay una grasa y que es rodeada por agua se forman las micelas? Pues así se van a empezar a agrupar los lípidos en el estómago. Pues esa emulsión de micelas va a viajar por el estómago, pero ahí no van a poder ser degradadas, ¿sí? Después de que abandonan el estómago, se van a mezclar con las sales biliares, que son moléculas anfipáticas que se sintetizan a partir del colesterol en el hígado y que son secretadas por la vesícula biliar en respuesta a la colecistoquinina, ¿sí? Entonces, una vez que se mezcla estos lípidos con las sales biliares, entonces ahora sí los triacilgliceroles se degradan a ácidos grasos y monogliceroles por las enzima que se llama lipasa, que es secretada también en el páncreas. ¿Ok? Bueno, entonces, igual que lo que habíamos estado viendo con los aminoácidos y con los monosacáridos, una vez que los lípidos son degradados hasta monosacáridos, monosacáridos, esos de carbohidratos, hasta monoacilgliceroles, estos tienen que entrar a la célula intestinal. Cuando un aminoácido o un monosacárido o un monoacilglicerol entra a la célula intestinal y puede pasar a la sangre, a eso es a lo que le llamamos el proceso de absorción de un nutriente, ¿sí? Entonces, cuando estas moléculas lipídicas entran al interior de la célula intestinal, van a pasar a través de un transportador que se llama FABP, ¿sí? Una vez en el interior, como son moléculas lipídicas, van a ser transportadas por todo el citosol acompañadas de otro grupo de proteínas que se llaman FATP. Estas FATPs van a llevar a los lípidos, o sea, los monoacilgliceroles que entraron, hasta el retículo endoplásmico liso. Y ahí las va a asociar con proteínas específicas que van a conformar lo que se conoce como kilomicrones. Estos kilomicrones pueden salir ya sin necesidad de un transportador porque son de naturaleza lipídica y van y salen y van llegando hacia la sangre o hacia el sistema linfático y ahí ya se pueden utilizar. ¿Ok? Bueno, entonces, resumiendo muchachos, recuerden entonces que el catabolismo es la generación de energía. ¿Y dónde va a empezar esta generación de energía? Pues desde que consumimos un alimento.
Durante la digestión, entonces se van a generar estas moléculas primarias como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos y glicerol. Acuérdense, los aminoácidos van a venir de las proteínas, los monosacáridos de los polisacáridos y los monoacilgliceroles de las grasas. Toda esta primera etapa es lo que va a estar pasando en el estómago y en el intestino. Cuando estas moléculas son absorbidas por las células intestinales, es decir, cuando estas moléculas atraviesan las células intestinales, entonces decimos que ya se absorbieron y que van a pasar a sangre. Hasta ahí, muchachos, estamos hablando de la primera etapa del catabolismo. Entonces, una vez que estas moléculas fueron absorbidas por las células intestinales y pasaron a sangre, ahí entonces por la sangre van a llegar a todos los órganos, a todos los tejidos, a todas las células, y en esas células se van a utilizar para activar vías catabólicas específicas. En sí, cualquiera de ellos dentro de una célula puede llegar hasta convertirse en acetilcoenzima A dentro de la célula. A todas esas reacciones químicas que se van a dar desde estas moléculas iniciales hasta acetilcoenzima A, decimos que es la etapa 2. Aquí, después de que ya se generó acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A va todavía a ser más degradada a través de lo que se conoce como el ciclo del ácido carboxílico o el ciclo de Krebs, y finalmente pasa a la fosforilación oxidativa. Entonces, podemos decir que el catabolismo se compone de 3 grandes etapas. La primera es la que acabamos de revisar, esta de la digestión. La segunda es la formación ya de acetilcoenzima A dentro de una célula. En la primera etapa, muchachos, casi no se va a formar ATP, más bien no se forma ATP. En la etapa 2, aquí casi no se va a formar ATP. Donde se forma ya el ATP, que es en sí el objetivo del catabolismo, es en la etapa 3, ¿sí? Ya cuando pasamos la fosforilación oxidativa. Entonces, la próxima clase vamos a empezar a ver todas estas vías bioquímicas para poder llegar hasta la acetilcoenzima A. Bueno, y esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.